días. Es un privilegio para mí, una oportunidad muy grande que el Señor me da poder en esta mañana compartir con ustedes el devocional. Traigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que ha puesto en mi lectura diaria, y es una palabra muy bonita para que la tengamos presente en estos tiempos en los que estamos y en cada situación de nuestras vidas en la que nos encontremos. Es necesario, iglesia, que nos mantengamos firmes en la fe, que nos mantengamos confiando en que Dios es nuestra provisión, nuestra guía, nuestro sustento, que independiente de la situación que estemos viviendo, Él es quien tiene el control de todas las cosas. Entonces, quiero que oremos antes que todo para poner este devocional en las manos del Señor, pedir su dirección, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe y el que nos revele su palabra como Él quiere que la entendamos. El Señor, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, queremos darte gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana que nos permites tener, que nos deja ver nada más que tu misericordia, Señor, que nos deja ver el privilegio que tenemos de que caminar contigo tiene un beneficio de tu cuidado, de tu atención, Señor, de tu provisión para nosotros, para nuestras familias, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel en todo lo que llevamos viviendo en esta situación actual mundial. Tú has sido fiel, Señor, tú permaneces fiel y nos cuidas y nos guardas, Señor, aún en medio de nuestra infidelidad. Tú te mantienes fiel, Padre Celestial, y por eso queremos pedirte que en esta mañana devocional nos guíes, nos orientes, nos reveles en tu palabra más de tu voluntad, de lo que tienes para nosotros, de lo que quieres que en nuestro diario vivir y en nuestro caminar hagamos en tu presencia y que hagamos contigo, Señor poderoso. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revelando la palabra. Amén. Iglesia, como les vengo diciendo, la palabra que vamos a estudiar, que vamos a desarrollar, se encuentra en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 39, versículos del 11 al 14. Es una porción muy pequeña de la palabra, que quiero que la leamos, pero entremos en contexto de lo que viene pasando en el momento, en la época, para que nos ubiquemos un poco en la situación que está pasando. Entonces dice, versículo 11, el rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido, le dijo. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia, enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. Bueno, tenemos una porción de la Biblia en donde nos relata un episodio que está viviendo todo el pueblo de Jerusalén, de Israel, de Judá, frente al rey Nabucodonosor. Jeremías, como lo pudimos ver en la lectura, se encontraba preso para el momento en el que se presenta esta situación. Por eso decía que es necesario mirar de pronto un poquito más atrás en el mismo capítulo, en el capítulo anterior, qué era lo que venía sucediendo y por qué la situación actual de Jeremías, una situación de cautiverio y adicional pues una situación de prisión. Esa era la principal situación que él estaba viviendo. Y lo que resulta es que el rey Sedequías, que era el actual rey de Judá en ese momento, ordenó que a Jeremías le pusieran en la cárcel porque él venía profetizando tras 3 reinados atrás, desde el reinado después de Josías, vino anunciándoles a ellos que iba a haber una invasión, que el rey de Babilonia iba a tomar cautivos. Básicamente Jeremías está desenvolviéndose en el momento de la historia de Israel en el que sucede el cumplimiento de tantas profecías que Dios le dio al pueblo diciendo que si no se arrepentían
iba a venir sobre ellos la destrucción, que los iba a enviar cautivos a otra nación donde ellos no conocían, que los iban a poner a servir, que iban a volver a ser esclavos básicamente, porque ellos no querían arrepentirse de su mal camino. En medio de todas las profecías que Jeremías le estaba dando a los reyes que estaban de momento, para este caso el rey Sedequías, pues resulta que había otros profetas que al mismo tiempo le decían al rey Sedequías que se rebelara contra Nabucodonosor, mientras que Jeremías le decía que se sometiera a él cuando llegara a tomar la ciudad. El consejo de Dios para el rey era: sométase para que no mueran ni ustedes ni sus hijos y el pueblo no vea tanta aflicción. Ya era un hecho que la invasión iba a ser, porque el pueblo no quiso obedecer. Pero entonces, en su misericordia, Dios mandó decirle al pueblo y al rey que se sujetaran al rey Nabucodonosor para que no les fuera tan mal. Pero otros profetas, que obviamente no eran guiados por Dios, le decían al rey: rebélese, porque con la ayuda del pueblo de Egipto, de Faraón, Babilonia va a salir huyendo, no nos van a tomar cautivos, no nos van a poder hacer nada. Efectivamente sucedió así. Se presentó la invasión del rey Nabucodonosor y el faraón con su ejército descendió en ayuda de Israel, pasó a pelear por ellos, y sí hubo una retirada, de momento la hubo, y al ver ese cumplimiento, pues el rey Sedequías más bien prefirió creerle a ellos que creerle a Jeremías, porque no se cumplió lo que dijo Jeremías, pero sí se cumplió lo que dijeron los otros profetas, y ordenó que lo pusieran en la cárcel. No solo bastó con eso, sino que a Jeremías lo querían ver más que mal, más que solamente preso. Le habían ordenado incluso sacarlo de la cárcel y meterlo en una cisterna, entendiendo que para la época cisterna era aquel pozo que cavaban para reunir agua, recolectar agua para el pueblo. Pero dice que la cisterna estaba vacía. Aún así, cuando bajaron a Jeremías a esa cisterna, él empezó a hundirse en un pozo de barro, de lodo, que era lo que había en ese momento. De alguna manera, obviamente, Dios no lo iba a dejar solo ni desamparado, ordenó que lo sacaran de ahí, le tendió la ayuda, lo sacaron y lo pusieron nuevamente en la prisión. Cuando vino el cumplimiento de la invasión de Babilonia nuevamente, pues se encontraron con que les tocó someterse. Ahí sí no hubo más opción que ver cómo haberle hecho a Jeremías caso desde antes hubiera sido mejor. La invasión fue inevitable, el rey Nabucodonosor tomó control de la ciudad, destruyó todo a su paso, pero vemos algo muy interesante acá en el texto en el que leímos, y es que Nabucodonosor tuvo especial cuidado de Jeremías. Esto solamente nos deja ver una cosa, y es que a pesar de que Jeremías tuvo tanta aflicción, cárcel, tortura, estar al borde de la muerte, Dios en medio de todo eso tuvo cuidado especial de Jeremías, porque el mismo rey Nabucodonosor, un momento antes, un tiempo antes muy corto, el rey Sedequías intentó escaparse con otro grupo de soldados y fueron encontrados por los ejércitos babilonios y fue llevado ante el rey Nabucodonosor, que le obligó a ver cómo le mataban a sus hijos, y al final ordenó que le sacaran a él los ojos y lo pusieran en la cárcel. Mientras que ese rey Nabucodonosor ordenaba esa tortura para el rey Sedequías, ese mismo rey Nabucodonosor estaba ordenando que trataran bien a Jeremías, que lo cuidaran, que lo sacaran de donde estaba, que en este caso lo hallaron en la cárcel, y que le pusieran mucho cuidado, que le dieran todo lo que él quisiera. Entonces, esto nos revela una parte de la historia del pueblo de Israel, que fue inevitable, pero que no se puede quedar en la historia solamente, sino que tenemos que pasar a mirar nosotros como hijos de Dios la aplicación que le vamos a dar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro actual vivir, en nuestra actual situación, y es donde tenemos que pasar a mirar en qué posición estoy yo como hijo de Dios para esta situación actual de mi vida, del país, de la ciudad donde vivo, del mundo entero. Y es que muchas veces nos hemos visto envueltos
en situaciones difíciles, de dolor, de tragedia, porque Dios ha permitido que tengamos diversas situaciones de aflicción, de sufrimiento, y hemos tendido a tirar la toalla, hemos tendido a decir, es que es mejor no seguir con Dios, es mejor no seguir creyendo en esto, es mejor no seguir caminando. De pronto la situación actual que estamos viviendo con esta cuarentena se torna a que tal vez alguno se quedó sin trabajo, tal vez otro ya está cansado de estar encerrado, está angustiado porque de pronto hay dificultades económicas, de pronto hay escasez en la alacena, de pronto hay deudas pendientes que no se pudieron congelar y todo sigue avanzando y no se ve la respuesta y no se ve la situación tener una mejor cara. Pero si pasamos a mirar al profeta Jeremías, él le tocó una situación mucho más difícil. Viene de predicarle a 4 reyes que ninguno quiso escucharlo, que en medio de todo lo trataron mal. O sea, para eso tuvieron que haber pasado una cierta cantidad de años en los que podemos ver aquí que Jeremías no desistió, no dejó de creer, no dejó de caminar con Dios, no dejó de esperar a pesar de verse preso, a pesar de verse al borde de la muerte. Se mantuvo ahí obedeciendo la instrucción de Dios de ir y llevar su profecía, su mensaje a una nación que Dios sabía que no iba a escucharla, que Jeremías tal vez sabía que no iba a escuchar, pero él no se puso a cuestionar la orden de Dios. Él simplemente obedeció. Y nosotros hoy en día tenemos la instrucción de parte de Dios no muy diferente a la de Jeremías, y es la de obedecer, de permanecer en fe, de permanecer creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, esta porción de la palabra quiero que la apliquemos a nuestras vidas en ese sentido, que sin importar cómo se vean las cosas, que sin importar cuán difícil se torne la situación actualmente como está, podamos descansar en Dios y creer que literal Él tiene el control de nuestras vidas, literal Él tiene el control de lo que está pasando y literal Él va a poner al rey actual que esté entendiéndose por rey al gobernante, pueda ser el presidente, pueda ser el alcalde, pueda ser el gobernador, pueda ser cualquier persona que esté ejerciendo un tipo de mando. Dios va a ordenar en cualquier momento que nos busque de alguna manera especial, ya sea por nombre propio o ya sea como iglesia en general, que nos busque y que se asegure de que estemos bien, que se aseguren de que a nosotros no nos afecte la devastación que se pueda generar en medio de la situación. Y esto para cualquier situación de la vida. Entonces nosotros tenemos que saber mantenernos firmes y fieles en los caminos de Dios, en esta situación cualquiera que sea que esté viviendo cada uno de ustedes, cada una de las personas que escucha este mensaje hoy, que no precisamente pueda ser una persona creyente, puede también ser una persona que apenas va a conocer, que apenas está conociendo, que es la primera vez que está escuchando un mensaje que lleva la palabra por medio, que lleva una intención de Dios de decirte única y exclusivamente es descansa y espera que yo tengo el control de todas las cosas. Yo ordenaré a la persona que tiene mayor autoridad que trate bien a mis hijos. Eso es lo que está diciendo Dios acá. A pesar de la dificultad, Dios va a ordenar en el momento justo y en el momento preciso que seamos tratados con especial cuidado. Algunos ya lo ven, otros aún lo esperan, pero lo cierto es que Dios se sigue moviendo en cada momento, se sigue moviendo cada día, se sigue glorificando en toda la situación que se presenta. No podemos negar que la Iglesia del Señor en medio de toda esta situación está en mejores condiciones que otras personas y que otras religiones del mundo incluso, que están pasando por la dificultad de una manera muy distinta, que se están viendo directamente afectados por el virus, por la contaminación, por la escasez, por la delicadeza de la seguridad en la calle, porque se han presentado muchos casos. Y en las noticias vemos cómo se presentan a diario situaciones diferentes de robos, de muertes, de enfermedad, de complicaciones en toda la situación. Y la Iglesia del Señor se mantiene, la Iglesia del Señor permanece. El enemigo siempre ha querido destruir la Iglesia, pero nunca ha podido.
Siempre el Señor va a salir en defensa de sus hijos, siempre el Señor va a salir en defensa de su iglesia. Entonces, hoy quiero animarlos, iglesia, quiero animarlos como un servidor más, como un hermano en Cristo, a que mantengamos nuestra fe, a que aumentemos nuestra fe, que no dejemos de lado nuestra lectura, nuestra oración y podamos disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nosotros, que en medio de todo Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. Gracias a Dios y a su misericordia, nosotros no estamos distantes o no tan distantes los unos de los otros. Muchos podemos estar pasando esta situación en familia, bien acompañados de los seres que amamos y que nos aman. Hay gente que lo cogió en otro país o que lo cogió en otra ciudad y están solos, están pasando esta situación de una manera muy distinta. Aún en eso podemos ver la misericordia de Dios. Entonces, iglesia, los animo, los exhorto a que mantengamos la fe, a que aumentemos la fe y pues sigamos caminando, descansando en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Quiero que oremos, quiero que pongamos nuestra oración enfocada con este pasaje y con lo que actualmente se vive para que le pidamos a Dios ser un Jeremías, ser como Jeremías que se mantuvo y no ir a ser de pronto como el rey Sedequías, que no creyó, que no obedeció y que al final terminó completamente mal porque su familia ya no estaba, todos sus hijos murieron y él mismo terminó sin su vista y en la cárcel. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por esta palabra que nos permites tener, esta porción de tu palabra que nos permites estudiar, que nos permites escudriñar, Padre Celestial. Quiero darte gracias porque nos dejas una voz de aliento, una palabra de aliento que en medio de la dificultad que estemos viviendo, que podamos vivir, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, tú estarás ahí, Señor poderoso, acompañándonos, guiándonos, cuidándonos, velando para que la persona que tenga el mando, la persona que tenga la autoridad, pueda ocuparse de que nosotros estemos bien. No eres nada más y nada menos sino tú, por medio de esa persona, asegurándose de que nosotros, tus hijos, estemos seguros, estemos en las mejores condiciones en medio de la situación difícil que vivan todas las naciones en el momento. Padre, yo te doy gracias por cada persona que escucha este devocional, por cada persona que está recibiendo este mensaje. Te pido, Señor, que aumentes la fe de todo aquel que escuche esta palabra. Te pido que aumentes la comunión contigo de esa persona, que el buscarte cada día sea un anhelo cada vez mayor, que el querer caminar contigo sea un deseo más grande cada mañana, Padre Celestial. Te pido que tomes el control de esta situación actual del mundo, de esta pandemia que se presenta, Señor, y nos permitas una vez más prontamente como iglesia estar reunidos en el lugar que destinaste para que nos encontráramos y juntos adoremos y exaltemos tu nombre, Padre. Te pedimos que tomes el control de todo el ambiente, de toda la situación de la economía, de la seguridad, del empleo, del trabajo, de todo lo que se necesita que se mantenga y que se está viendo afectado actualmente en nuestro país, en nuestra nación, y que puede traer complicaciones más adelante, Señor. Aunque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, te pedimos que en tu misericordia, por aquellos que no te conocen, todo esto se resuelva, Señor, que traigas arrepentimiento al corazón de las personas, que los hombres, las mujeres que escuchen tu palabra de alguna u otra manera procedan al arrepentimiento, Señor, y puedan reconocer y entender que tú eres Dios, que tú eres quien está llamando la atención con toda esta situación, que tú eres el que nos está dejando un mensaje muy claro de que debemos arrepentirnos y debemos cambiar nuestro caminar. Señor, yo te doy gracias por mi iglesia, por mis hermanos en Cristo, por todos los que escuchan este mensaje. Te pido que los bendigas, que nos bendigas a todos como hijos tuyos, que la bendición principal que venga sobre nosotros sea la bendición espiritual más por encima de la material, que cualquier cosa que necesitemos no importe, al lado del deseo en nuestro corazón de tener cada vez mayor comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartirles, poder tener este tiempo devocional con ustedes. Y los animo, los invito a que sigan buscando cada momento más la presencia del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.